En su oportunidad, archívese el expediente. Aparecen las firmas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparo y antejuicio. En este caso, tomando en cuenta el juzgador que aún se encuentra pendiente o no está firme el amparo que ha interpuesto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en contra de la Sala Segunda, en la cual la Sala confirmó confirmó el fallo o la decisión tomada por mi persona, en el cual no acepté las dos causales de recusación, por las cuales, como en una segunda oportunidad, la sí me recusaba. Al menos ya está claro en cuanto a una de las causales, que era de que yo había externado opinión previamente a dictar ese auto donde resolví una excepción. Pues la Cámara de Amparo ya dice que efectivamente no he externado opinión y que pues está dentro del mismo auto y yo había tomado la decisión. Está pendiente todavía en cuanto a que tengo entendido, la sala o que la ejecutoria sea remitida a la sala, no tenemos conocimiento todavía, y la sala resuelva la segunda causal en cuanto al auto de la recusación. Por lo tanto, conforme a lo que establece el artículo 129 de la ley del organismo judicial, que señala si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. Y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero en el de recusación remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que la tramitará y resolverá como incidente. En este caso, considero que hasta que no se encuentre debidamente firme el amparo que fue interpuesto por la entidad querellante adhesiva en forma provisional, CICIG, dentro del amparo que se tramita en este momento en la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema, amparo 351-2012 de la Corte Suprema de Justicia, no puedo yo conocer ninguna resolución o entrar especialmente a conocer la audiencia de revisión que fuera señalada, ya que me está vedado, aparte pues es de conocimiento público en cuanto a una denuncia que fuera planteada en mi contra y 17 colegas jueces más y magistrados por parte de la entidad querellante. Es pendiente, desconozco el trámite, pero tengo entendido que tendría que el Ministerio Público pues plantear el antejuicio por esas denuncias en contra pues de los jueces, ¿verdad? Aparentemente pues estaban haciendo el análisis, desconocemos, y por lo tanto, pero más que todo, lo más importante es que en base a esta sentencia de amparo, la cual he leído parte de ella, yo no puedo llevar a cabo esta audiencia. Por lo tanto, habría que esperar hasta que esté firme el amparo en cuanto a la sentencia de primer grado, y posiblemente haya una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ya sea que confirme o revoque la decisión, y por lo tanto yo no puedo entrar a conocer ningún requerimiento en este caso. Lamento sinceramente que pues creo que casi 3 años de estar detenidos, pero el proceso no se inició en esta judicatura. Ya es como tercer juzgado en el cual estamos conociendo, debido a recusaciones o excusas de jueces anteriores, creo yo. Por lo tanto, no me corresponde más que suspender y no señalar nueva audiencia hasta que se conozca o esté firme la sentencia que ha dictado la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Esa es mi decisión. ¿Sí, abogado? Bueno, nosotros nos tratamos
decisión y respetamos su criterio. Sin embargo, no como un recurso, porque esta no es una audiencia, sino como una simple petición con ese derecho que da el artículo 28 de la Constitución. La ley internacional establece que en aquellos asuntos donde la libertad o el encarcelamiento, digámoslo lo inverso, que se ve mejor, cuando el encarcelamiento de una persona está en juego, estas deben de ser superiores y ponderarse los derechos. Por ejemplo, debe haber una ponderación superior de la libertad o del encarcelamiento en relación al derecho que se tiene de recusar a un juez. ¿Cuál es superior? Toda la legislación internacional y la legislación nacional, especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que garantiza es la libertad de la persona, pero por la simple recusación, que a mi criterio no son más que medidas retardatorias por parte de la CICIG, no se puede echar a conocer el fondo del asunto, que es una cárcel injusta. ¿Cuándo fue una cárcel justa? Cuando se dictó el auto de procesamiento y cuando se dictó el auto de prisión preventiva. Ahí era una cárcel justa. Señor juez, en febrero del año pasado y en octubre del año pasado, del antepasado, lo recusaron a usted. Durante este tiempo, por acciones de la CICIG, los abogados no hemos podido hacer nada. Y el encarcelamiento persiste. Y eso va en contra de la legislación internacional, porque no hay cosa más sagrada que la libertad de una persona. Y con recusaciones se está manteniendo la prisión preventiva, y por eso es que esta es revisable, y por eso es que esta no debe tardar mucho. Pero para que el pueblo de Guatemala, que más tarde va a ver los medios de prensa, la televisión, la radio y las entidades internacionales, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes lo sepan, la CICIG está retrasando este proceso y está permitiendo un encarcelamiento injusto. Y para que quede en audio y para que quede como historia, estamos reclamando la libertad de los hermanos Valdés Páez, porque hay un encarcelamiento injusto en la morosidad del Estado en cuanto a ser juzgado. Ni siquiera estamos evadiendo la etapa intermedia, ni siquiera estamos evadiendo llegar a juicio. Queremos llegar a juicio, y mientras tanto el Estado de Guatemala podría revertirles el auto de prisión preventiva y dejarlos en libertad, y que en libertad tengan a solventar su situación jurídica. Como no es un recurso, no espero ninguna respuesta de usted, señor juez, pero al fin y al cabo el proceso penal se instauró en Guatemala para que el pueblo fuera el mejor contralor de lo que ocurre en los tribunales de justicia. Y con esta breve alocución que he hecho, que el pueblo sepa lo que está pasando en Guatemala. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, Luisa. Sí, le doy la palabra al licenciado Juan Francisco Capuano Enríquez como abogado defensor de José Eduardo Valdés Páez. Muchísimas gracias, señoría, los sujetos procesales. Con todo respeto, para agotar la definitividad, yo sí voy a pedir la actividad procesal defectuosa con base en el artículo 282 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, planteo reclamo de subsanación por actividad procesal defectuosa. El artículo 282 establece que debe protestarse por la actividad procesal defectuosa mientras se cumple el acto. Es decir, es factible plantearla durante audiencia. En el presente caso, estamos en una audiencia donde el procedimiento ha sido afectado y por lo tanto es defectuoso y es permisible con base al artículo 282 que se revise la decisión. En primer lugar, con base en el artículo citado, el acto viciado de la resolución que acabamos de escuchar, por medio de la cual se decide no entrar a conocer la solicitud de revisión de medida de coerción con base en el artículo 277 del Código Procesal Penal. El artículo 277 del Código Procesal Penal permite la revisión de la medida de coerción en cualquier momento del procedimiento, siempre y cuando está la premisa hayan variado las circunstancias primitivas. ¿Cómo han variado las circunstancias primitivas en el presente caso? Pues bueno, no son dos, son tres recusaciones, no son nuestras, son de CICIG. Van 29 meses de prisión sin condena. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Tibi versus Ecuador, estableció la comisión ante la Corte Interamericana que 27 meses era exceso en el plazo razonable de una prisión sin condena.
El artículo 7.5, señores y sus honorables señorías, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todos tenemos derecho a ser juzgados en un plazo razonable o ser puestos en libertad por moratoria del Estado mientras dilucidan el juicio, sin perjuicio, dice el artículo, de estar sujeto a proceso bajo una medida garantista. ¿Qué quiere decir ese artículo? Que si el Estado me tiene preso 29 meses, cuando el artículo 323 del Código Procesal Penal establece que son 3 meses de etapa preparatoria, las cuales en este caso no han terminado, es que va un 900% de prisión preventiva en exceso. Y es por eso cómo han cambiado las circunstancias primitivas. Su señoría, mi cliente, y hablo también por parte de su hermano, ni siquiera apelaron la prisión provisional cuando se dictó hace 29 meses. Ni siquiera la apelaron. Pero ahora sí. Ahora ya no vamos a dejar más. Es mi deber como colega y como profesional el poder exigir en esta instancia o en la jurisdiccional constitucional que se revise de una vez esta prisión. Porque el acto viciado ya se ha indicado. ¿Cuál es el vicio? El vicio, honorable juzgador, es que el efecto de la sentencia de amparo, del segundo amparo, van 3 recusaciones y en la primera no metieron amparo. Aceptaron que no declarar sin lugar y la aceptaron. En la segunda metieron amparo y fue declarado, como ustedes escucharon, honorable señoría, como usted escuchó, fue declarado parcialmente con lugar. Y fue parcialmente con lugar porque en la parte que no les gustó a la Cámara de Amparo fue porque dijo que declarar sin lugar por la primera razón y por lo anterior.